Hola, un saludo para todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Muchas gracias a todas las personas que se están suscribiendo. Gracias por seguir, por comentar, por sugerir. El día de hoy estoy muy emocionado porque vamos a hablar sobre un tema un poco más avanzado que ya tiene que ver con los bots. Se llaman webhooks y lo que vamos a hacer es generar un consecutivo con un bot por medio de un webhook. Alguna vez un cliente me dijo que quería que las facturas de venta iniciaran con el consecutivo FB, que tuvieran el año, que estuviera concatenado el año de la factura y el número de las facturas que llevaba ese año. Entonces, varios usuarios también tenían que hacer la misma operación a la vez, o sea, se iba a facturar desde varios lados. Y AppSheet como tal no tiene una función específica para generar este tema de los consecutivos. Yo he visto varias personas en la comunidad que preguntan cómo manejar esto y creo que este es el video oportuno para eso. Entonces lo que vamos a hacer ahora es abrir nuestra aplicación en la que venimos trabajando. Esta app la vamos a volver muy robusta cada vez con nuestros videos del curso. En este momento se llama base de datos, pero ya le voy a cambiar el nombre. La vamos a llamar Mi Empresa. Esta aplicación ya le vamos a configurar el logo, ya le vamos a ir dando una identidad más corporativa. Pero lo que vamos a hacer ahora es activar una automatización. Ya tenemos la automatización anterior, que era la de generar el catálogo en PDF. Ahora vamos a crear una nueva automatización que se va a llamar, vamos aquí rename, y la vamos a llamar consecutivo facturas, consecutivo de ventas. Bueno, vamos a guardar hasta ahí. Nosotros ya tenemos una base de datos en donde tenemos nuestros gastos, que fue la primera parte que hicimos. Ahora, para este ejercicio ya necesitamos tener una base de datos de clientes y tener una base de datos de facturas, en donde se van a ir las facturas de las ventas que yo le hago a los clientes. Para esto vamos a crear una nueva hoja que se llame clientes. Vamos a crear otra hoja que se llame ventas, encabezado de ventas, y otra hoja que se llame detalle de las ventas. Ahora les voy a explicar cómo vamos a relacionar las tablas entre sí, porque necesitamos hacer una factura en la cual va a llevar un número de factura y va a llevar unos productos del catálogo que ya tenemos en nuestra aplicación. Para eso vamos a crear dos tablas que se llaman encabezado de ventas y detalle de ventas. Bueno, muchachos, entonces ¿cómo funciona nuestra tabla padre y nuestra tabla hija? En este caso, la tabla padre, que se llama encabezado de ventas, tiene todos los datos que va a llevar el ticket de venta o la factura. En este caso, recuerden que siempre va a llevar un ID, que sería la key. Aquí le puse una llavecita para definir la que es la key. El número de la factura, este es el que vamos a hacer que sea autoincremental y que quede con los valores FB 2024 y el número de la factura, el cliente, el valor y una observación que va a llevar esa factura por si lo quiero. En el detalle de la venta vayan los ítems que van adentro de esa factura. En este caso lleva el ID detalle, que es la key de esa tabla, el ID de la venta. Muy importante que este ID de la venta es el que me va a relacionar con el encabezado de la venta. Entonces este va a ser el campo referenciado, ¿sí? Este va a ser un campo tipo ref, el cual va a hacer referencia al detalle, al encabezado de la venta. ¿Para qué? Para que esas dos tablas se vean. Así cuando veamos una factura, vamos a ver solamente sus productos que están adentro de esa factura. Pero esta tabla también tiene el ID del producto. Entonces aquí vamos a ver que ahora vamos a relacionar en la tabla productos que ya tenemos, el valor unitario y una observación por si en ese producto el cliente pidió una observación o pidió algo adicional. La tabla productos. Y esta tabla va a tener el ID del producto, el nombre del producto y el valor. Entonces, por medio de esta columna, que también va a ser tipo ref, se van a relacionar los productos. Entonces todo esto es la composición de la factura. Es una relación entre tablas factura de venta,
detalle de la venta, productos, una relación entre la tabla encabezado de ventas y la tabla clientes, que igual aquí en el cliente, que esta va a ser tipo ref, ya vamos a ver en el video, se va a relacionar con el ID del cliente. Ok, entonces como estábamos viendo la explicación que les di, vamos a construir nuestra tabla encabezado de ventas, la cual va a llevar un ID de encabezado, la cual va a llevar un ID encabezado, va a llevar un ID del cliente, la fecha de la factura o de la venta, observaciones y el valor de la factura. ¿Ok? Ahora vamos a configurar nuestra tabla detalle de ventas, la cual va a llevar un ID del detalle, va a llevar el ID del encabezado de la venta, va a llevar el ID del producto, el valor unitario, unas observaciones por si al producto le vamos a poner una observación, y la cantidad, muy importante, la cantidad que se va a facturar en este caso. Entonces ya tenemos la tabla encabezado de detalles. Ahora lo que vamos a hacer, bueno, y clientes, en clientes vamos a poner el ID del cliente, el nombre del cliente, celular, si ustedes se preguntan por qué yo no pongo espacios en los nombres de las columnas, es por buenas prácticas, porque en caso de que ustedes, la aplicación crezca y necesiten exportarla a una base de datos, lo ideal es conservar esa forma de escribir los nombres de las tablas. Algunos desarrolladores usan el camel case, que se escribe, por ejemplo, nombre del cliente, entonces se escribe así, nombre, cliente, ¿sí? Donde las iniciales van en mayúsculas y no lleva espacios. También se puede escribir nombre del cliente, la primera en mayúscula, ¿sí? O todo en minúscula, nombre, guión al piso, cliente. Tratar de no poner espacios, tildes, caracteres especiales, ¿sí? Sino hacerlo lo más, y cortos, los nombres más cortos y más fáciles de recordar, para en caso de hacer un mantenimiento saber esa columna qué significa y a qué hace referencia. Entonces tenemos el nombre, nombre del cliente, nombre del cliente, celular, email y dirección, ¿sí? Entonces ya estas tres tablas las vamos a agregar al AppSheet. ¿Cómo las agregamos? Bueno, este robot nos está causando un problema porque no lo hemos configurado, lo vamos a deshabilitar por ahora y vamos a guardar a ver si el error se va. Cuando ya el error se va, podemos agregar esas nuevas tablas que se encuentran en la hoja base de datos. Aquí está. Y selecciono clientes, lo adiciono. Ahora, vean que cuando le doy aquí en el más, ya puedo ver las otras tablas que están pendientes de agregar. Simplemente las selecciono y las agrego. Y agrego esta nueva detalle de ventas y la agrego. Lo del nombre de las columnas también lo deben de conservar para el nombre de las tablas. Es muy importante. Ahorita que estamos trabajando con webhooks, que es lo que vamos a ver hoy, es muy importante que las tablas no tengan espacios y eso, para no complicar un poco el robot. Ahora que ya tenemos las tablas agregadas, vamos a relacionarlas entre sí. ¿Cómo las relacionamos? Entonces, lo que hablábamos ahorita de la tabla de detalle de ventas es, esto lo podemos recoger para que no se vea. El ID del detalle lo ocultamos porque es simplemente para temas de que AppSheet identifique ese registro único. Entonces aquí le ponen el Unique ID ya automáticamente. El ID del encabezado de la venta va a ser una columna tipo red y vamos a llamar a la tabla encabezado de ventas. ¿Para qué? Para que se relacionen entre sí. Esta también se puede ocultar. El ID del producto es tipo red y va a hacer relación a la tabla de productos. El valor unitario puede ser price, la cantidad number,
y la observación puede ser un long text. Guardar. Ahora vamos a ver cómo se está viendo esa tabla de ventas. Vamos a crear una nueva vista, le damos nueva, crear nueva y le llamamos ventas. Esa vista de ventas va a llamar a la tabla encabezado de ventas y le vamos a poner que es de tipo table para empezar a ver las ventas. Ahora, cuando agregamos una nueva, ¿qué pasa? Nos sale el ID del encabezado porque esta tabla aún no la hemos seteado. Entonces vamos acá, le decimos encabezado de ventas y lo mismo. El ID del encabezado es aquí, no lo necesitamos ver. El label puede ir en el nombre del cliente. El ID del cliente es un ref a la tabla clientes. Las observaciones, la fecha es tipo date, las observaciones texto y el valor es tipo price. Automáticamente me creó una tabla, una columna virtual de tipo lista que se llama Related Detalles de Ventas. Esto él la crea automáticamente y es la columna que nos muestra qué productos tiene la venta, ¿sí? Porque están relacionadas mediante esa columna tipo ref. Ahora, si agregamos una nueva venta, por ejemplo, seleccionamos el cliente, aún no tenemos cliente, pero lo vamos a crear. Por ejemplo, el cliente Freddy Ortegón, celular 314-321-0640. Guardamos. Vamos a ver que este cliente nos aparece aquí con un alfanumérico, no sabemos qué es eso. ¿Por qué? Porque el cliente, a la tabla cliente, no le hemos definido algo que se llama el label. El label, el key es una cosa que sí o sí debe ir en una columna que tenga un identificador único, y el label es donde yo quiero que cuando llame esa columna por medio de una referencia se muestre solamente el dato que yo quiero, en este caso el nombre del cliente. Voy a guardar para ver los cambios. Y aquí cuando agrego un nuevo cliente, Freddy Ortegón, guardar, ya me llama a ese cliente con ese label, Freddy Ortegón. Con la fecha, vamos a ponerle que esta fecha sea, cuando yo la cree, automáticamente sea el día de hoy, today. Observaciones y valor. Bueno, aquí viene lo más interesante. Cuando vamos a crear, nos falta en la tabla de encabezado de ventas, nos falta el número de la factura, que es con el que vamos a usar para el robot. Entonces sería N factura. Con el número de factura, lo que vamos a hacer, primero vamos a regenerar la tabla porque acabamos de crear una columna. Y ahora lo que le vamos a decir al robot es que se dispare cuando ingrese una nueva factura. Cuando ingrese una nueva factura, el robot se va a disparar y va a ir y a generar ese consecutivo que necesitamos que se haga automáticamente. Le repito, porque es bueno los webhooks, porque el robot lo que hace es ir a mirar en ese instante de tiempo cuántos registros van y le suma un 1. Si otro usuario está haciendo la misma operación en el mismo momento, el primero espera que guarde 1 y luego aumenta el siguiente. Entonces es muy interesante los webhooks, los uso mucho para el tema de inventarios, cuando hay conexión con otras bases de datos. Los webhooks son un mecanismo que permiten la comunicación entre apps, ¿sí? Entre apps por medio de sus APIs. Lo que hacen por medio de un archivo JSON, se comunican entre sí. Esta app le manda un archivo JSON a esa API, ella la procesa y detecta qué es lo que se está haciendo. Ya vamos a ver cómo funcionan los JSON y los webhooks con los robots. Para eso vamos a crear, ya habíamos creado un nuevo robot que se llama consecutivo de ventas. El robot hay que configurarle un evento. Cuando el robot se va, el robot está quieto ahí esperando que pase un evento. Entonces, ¿qué va a pasar para que el robot se active? Entonces le vamos a decir que cuando se cree el evento, por ejemplo, lo vamos a llamar nueva factura, nueva venta. Es un evento de tipo data change, también puede ser un evento programado, se puede hacer diario, por hora, semanal, mensual. En este caso va a ser inmediato cuando haga una adición, solamente una adición. Entonces cuando se adicione a la tabla encabezado de ventas un nuevo registro sin ninguna condición, ¿qué va a hacer? ¿Cuál sería el paso siguiente que debe hacer? Entonces vamos a seleccionar
hacer una llamada a un webhook, un call a webhook. Lo seleccionamos, entonces aquí ¿qué le vamos a decir? Entonces crear consecutivo. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la tabla en la que va a operar? En la tabla encabezado de ventas, y aquí en preset se coloca custom. Hay algo importante que se debe configurar para cuando se vayan a trabajar los webhooks. En este caso vamos a hacer que el robot se comunique consigo mismo, ¿sí? O sea, vamos a mandar un webhook haciendo una solicitud a una API, pero va a ser la misma API de esta misma app. Entonces en ese caso el mismo robot va y consulta y hace los cambios en la tabla que ya le vamos a indicar. Yo les voy a dejar la URL de ejemplo que necesitamos en la descripción del video o en los comentarios. Primero que debemos hacer para configurar la API es entrar aquí donde dice Settings, Integrations, y aquí le habilitamos, ¿sí? Le habilitamos la integración. ¿Con qué nos vamos a integrar? Vuelvo y les digo, nos vamos a integrar con esta misma app por medio de un webhook que hace una petición, envía un formato JSON y ese formato JSON ya lo vamos a programar. Entonces aquí habilitamos esta API, este número lo guardamos porque es muy importante, y ahora vamos a sacar la URL para hacer el llamado. Es muy importante cuando habilitemos el App ID, también se debe crear un Application Access Key, ¿sí? En este caso ya lo tenía creado, lo voy a crear nuevamente, y ahora con la URL que está de acá vamos a copiar, vamos a configurar aquí en nuestro bot. Crear consecutivo, la URL ¿cuál sería? La que les dejo en el comentario del video. Vamos a extraer desde Settings, Integrations, vamos a extraer el App ID, lo copiamos, volvemos al bot y lo pegamos acá donde dice App ID. Luego dice las tables, dice tu tabla, en este caso la tabla se llama encabezado ventas, en ventas, copiamos y lo pegamos aquí. Tables, entonces control B, encabezado ventas, acción. El HTTP es un tipo post y el contenido que se le va a enviar es un JSON. Y ahora le vamos a decir que nos genere un template de cómo hacer ese JSON de ejemplo. Entonces aquí le decimos que lo cree, le damos ver y nos crea un archivo, una plantilla con un JSON ya predefinido. Le vamos a abrir con editor de texto. Listo. Bueno, como podemos ver, él nos genera un archivo JSON, que es este. Nos está diciendo que la acción que se va a aplicar es la edición, también puede ser adición, puede ser add, así, o puede ser eliminar, delete, un registro o unos registros de una tabla. En este caso vamos a editar, edit. Para no complicarnos, ahorita que estamos en la introducción de los bots, yo voy a borrar esta parte de acá, pero es importante usarla cuando estemos usando filtros de seguridad, o estemos usando la función user email, o estemos usando el user setting. Cuando estemos usando este tipo por ejemplo, el user email, que es una función de AppSheet para calcular algo o filtrar los datos de una tabla, es importante configurárselos al bot cuando se esté haciendo la edición para que él haga bien sus cálculos, o a veces los robots no van a trabajar bien. Para este caso lo vamos a borrar y él va a funcionar perfectamente. Lo voy a borrar y vamos a borrar las columnas que no necesito mover, por ejemplo el ID del cliente, la fecha, esto no lo necesito mover, ni el valor ni las observaciones. Entonces no solamente vamos a editar el número de factura, sino que necesitamos decirle cuál es el ID que va a ingresar y cuál es el ID que se va a editar. El ID se llama ID de encabezado, que es el mismo encabezado que está ingresando, entonces por eso simplemente lo coloco así, y la coma no va al final. El número de factura, aquí viene lo interesante, cómo se va a calcular el número de factura. Entonces en este caso el cliente nos dice que quiere la palabra FB y quiere el año concatenado, entonces le ponemos FB
con el ampersand concatenamos, como ya está dentro de las comillas, ya se sabe que es una cadena de texto, y le decimos year today. El year today nos saca el año en el que estamos, acá le ponemos un guión al piso, y year today, y después de esto, ampersand, guión al piso, ampersand, y ahora sí, dentro de lo menor y mayor, lo que se ponga ahí, Aptiv lo va a interpretar como las funciones de él. Entonces, este year, por ejemplo, tiene que ir dentro del mayor igual. Lo vamos a volver a hacer. FB, guión al piso, y aquí vamos a colocar year today para que nos ejecute el año en el día en el que estamos, y vamos a colocar nuevamente ampersand, colocamos guión al piso, nuevamente ampersand, y aquí vamos a hacer la cuenta count, la cuenta de la tabla encabezado de ventas, columna ID encabezado, y en el momento de que cuente le sume un 1. Entonces, cuando el robot viene e ingresa un nuevo registro, él viene y edita, ya le dijimos a qué tabla y a qué app ID iba a ejecutar, que en este caso es la misma en la que estamos, viene y pega en esa celda la palabra FB, el año, la cuenta de las facturas que hay en el encabezado, y le suma un 1. Vamos a ver cómo funciona, vamos a guardar. Finalmente queda así: FB, year today, se concatena con el guión al piso, entre comillas, se cuenta cuántas facturas de venta hay en el momento, y a esa cuenta se le suma un 1. Y en este momento vamos a probar este bot. Acuérdense que lo teníamos deshabilitado, ya lo habilitamos, y lo podemos probar desde aquí mismo, desde test. Acá podemos ver que no tiene ningún problema el robot. Ahora vamos a las ventas y vamos a crear una nueva venta. Vamos a seleccionar el cliente, no tenemos clientes creados aún, vamos a crear uno que se llame Freddy Ortegón. Guardamos, y no tenemos nada en número de factura, pero vamos a ver qué pasa cuando se guarde. Vamos a ir a la base de datos, vemos que se debe entrar el registro y el número de factura automáticamente cambió, ¿sí? 2. El siguiente registro ya sería el 3, y ya de ahí se normaliza. Vamos a crear otro también para el cliente Freddy Ortegón, guardamos, y podemos ver que el robot automáticamente me crea el 3. Ya está contando los registros que hay en la tabla, y así sigue sucesivamente. Hay más formas de crear consecutivos. Vamos a hacer una rápidamente aquí. Vamos a crear, por ejemplo, consecutivo desde Excel. Consecutivo Excel. Y le podemos poner la función fila. Fila. El que lo que hace, me toma la fila en la que está. Es muy parecido a lo que está haciendo el bot con la cuenta. Me toma la fila en la que está y me marca, en este caso, el número de la fila. Entonces, si yo regenero la tabla, este número de la fila, por ejemplo, también lo puedo concatenar aquí desde el mismo Excel, haciendo así, concatenar, o simplemente pongo FB, entre comillas, FB, cierro comillas, y le adjunto la fila, y le adjunto la fila también con el ampersand. Entonces ya vamos a poder tener un consecutivo generado desde Excel. Son varias formas de generar los consecutivos. Quería aplicarlo con el bot y el webhook, así como ustedes se comunican con la misma app para que el bot vaya y consulte esa misma tabla de la misma app. Puede ser ese app ID, puede ser también el de otra aplicación, también en Aptiv, y ustedes también pueden hacer los movimientos que quieran, como adicionar, edición de registros o eliminar registros, uno o varios registros a la vez. También pueden ingresar uno o varios registros. Más adelante vamos a ir viendo más videos sobre cómo funcionan estos bots y todas las ventajas que nos dan al momento de aplicarlos en Aptiv y en nuestras aplicaciones. Chao, chao.